En el Distrito Federal solamente es un auto y que decreta el divorcio. Y aquí nosotros consideramos que un auto, pues como que le resta a toda la solemnidad que conlleva el matrimonio, cuando menos que se le dé la oportunidad de notificarle a la otra parte, ¿verdad? Un auto no iba a ser lo adecuado, porque pues además que el auto se tenía que inscribir en la oficialía del registro donde estuvieron casados. Entonces, no es un auto, es una sentencia. Sin embargo, el procedimiento es muy breve, pero sí existe un procedimiento y es diferente a lo que se establece en el Distrito Federal y en otras legislaciones. En este procedimiento les establece, bueno, cuando el divorcio es incausado, cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita. Tenemos que para este marzo vamos a tener el divorcio voluntario, el divorcio incausado y el divorcio administrativo. Ya no hay divorcio necesario. Las diferencias, puedes decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el incausado y el voluntario? En que en una de las partes están de acuerdo y tienen que acompañar forzosamente un convenio. Y en el incausado también se les solicita que anexen el convenio, pero si no lo anexan, no puede decirse que la falta de ese convenio impida la admisión de la solicitud. ¿Por qué? Porque pues si están de acuerdo, pues se van a ir al voluntario. Y ahora espero que se vayan más porque ya no hay fiador, que era lo que le tenía mucho. Pero si uno no está de acuerdo, bueno, propone el divorcio incausado y se solicita que anexe el convenio. ¿Cuál es el fin? Vamos a tener que resolver todas las consecuencias derivadas de la disolución del vínculo. Si hay un convenio, pues eso facilita más que ese convenio se le proponga a la contraparte, para que la contraparte lo vea y haga su otra propuesta, de manera que cuando se dé la audiencia, en la audiencia, pues puedan cotejarse los proyectos y llegar a un acuerdo si no lo llegan antes. Porque el juez está conforme a la jurisprudencia, no importa que se haya disuelto el vínculo, el juez está obligado a resolver todas las consecuencias derivadas de la disolución. Y muchas veces decían, oye, ¿por qué no lo resuelven en un todo, en la misma sentencia? Porque entonces rompemos con el esquema de la libre desarrollo de la personalidad. Por eso hay que separar lo que es el trámite del juicio principal, y si no hay un acuerdo en el juicio principal, que es la disolución del vínculo, tendrán que abrirse los incidentes correspondientes, en donde ya exista una parte en donde pueda haber controversia, donde hay un equilibrio procesal para la aportación de pruebas, para que se presente lo que sea, pero el divorcio no se puede tener, porque entonces detendríamos la jurisprudencia. El divorcio se da con independencia de lo que se resuelva en los incidentes que van a seguramente abrirse. Por eso es importantísimo que si hay un convenio, pues se ahorran los incidentes, ¿verdad? El juez, como se está haciendo ahorita, lo que hace es declarar los derechos, que a veces dicen, oye, pero si el juez ya resolvió. No. La declarativa de un derecho no quiere decir que se particulice el mismo. Si declaro que el cónyuge que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos tendrá derecho hasta el 50% de lo que se hubiera generado dentro del matrimonio, no quiere decir que ya se lo di a nadie en particular, porque a veces llegan apelaciones y dicen, no, que ya se me condenó. ¿Me ha condenado? ¿Ya te pusiste el saco solo? Pues sí, nadie te ha dicho que tú, ni que no tú. Se ha declarado el derecho, y en esa declarativa de derecho se tiene que acreditar que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos preponderantemente, y estamos diciendo preponderantemente para que después no digan, oye, no, vendía bon, o hacía pasteles, o que trabajó 6 meses en un kinder.
Pues sí, pero eso no es preponderantemente. La preponderancia es la dedicación al hogar y al estado de los hijos. Y ahorita en breve les digo, bueno, de una vez los digo por qué quedó así. Porque también basado en el derecho humano del principio de la solidaridad, pues una persona que de mutuo acuerdo, verbal o tácito, se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, no desempeñó una labor profesional o productiva comercial que le generara ingresos. Y si no lo hizo fue porque aportó la parte que no es económica al hogar. Yo les digo a los señores ahí que van, no hace nada, no hace nada. Usted lava, plancha, trapea, recoge la cocina, lleva, trae a los niños a la escuela, los cuida cuando están enfermos, va y les compra, les ayuda a hacer las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, no hace nada afuera. Bueno, ¿y cuánto le cuesta que alguien haga eso? Pónganse a considerar cuánto cuesta una persona que además de hacer el aseo, la comida y haga todas las demás funciones de nana, enfermera, etcétera. No, pues sale muy caro. Pues sí, porque una muchacha mínimo, ¿cuánto te cobra hoy en día, verdad? Además, digo, no trabaja los 365 días ni las 24 horas. Esa labor, dicen, bueno, no, pero a mí me han tocado casos que dicen, bueno, pues es que ella no lo hace, tiene muchacha. Ah, ¿y usted a qué se dedica? No, pues yo tengo un negocio, una empresa. Y usted teclea, le limpia, sirve el café, atiende a los clientes, anda de mensajero, etcétera. No, bueno, pues tengo personas, bueno, de acuerdo al nivel del hogar, es igual del negocio, pues también. Pero alguien, cuando usted decide ir al baño, alguien ya puso el rollo ahí, para que usted vaya sin pendientes, ¿verdad? Y como les digo, esa labor que no está remunerada, evidentemente cuando una persona se ha dedicado la mayor parte de su vida, como es muchos de los casos cuando los hijos ya crecen, ya tienen una profesión y se dedican y están fuera, pues, y les digo que nuestra idiosincrasia, pues generalmente es la mujer. Puede haber hombres que ya existen al día de hoy, otra cultura, a lo mejor serán del mañana, que porque a la mujer tiene un mejor trabajo y el hombre decide ser él quien asume esas responsabilidades. Pero tampoco sería justo ni para la mujer ni para el hombre que después de un largo periodo pues te diga, bueno, pues hay, con permiso, que Dios te acompañe porque yo no puedo. Y que no tenga manera. Entonces, ese principio de solidaridad humana que está reconocido por la Corte está previsto en nuestra legislación para el efecto de dos cosas. Primero, para los bienes que se generaron durante el matrimonio, no los bienes de la fortuna ni los legados y herencias, los que están excluidos siguen excluidos, sino los que se generaron durante el matrimonio hasta el 50%. Nosotros habíamos puesto el 40%, porque ya el 50% se me hacía pues llegarle mucho a la sociedad conyugal, pero hubo ya un criterio de un colegiado que dijo que sería inconstitucional por el principio de igualdad, porque hasta el 40 y no hasta el 50, y yo ya estaba la iniciativa en trámite y a los legisladores dije, oigan, pues ya nos llegó esto así, pues lo meten así, pues métanlo, como quiera, si lo demandan, lo van a ganar, pues métanlo. Bueno, está bien, lo metemos, pues sí, métanlo. Que no lo cumple. Bueno, es hasta el 50. Y luego también, en ese principio de solidaridad humana, será el derecho de alimentos. De la misma manera que se igual al hogar del cuidado de los hijos, por el tiempo que duró el matrimonio. Ese sí está limitado. Pero obviamente una mujer, no sé, 55, 60 años, pues si duró 30 años de casada, pues ya mínimo, no creo que se muere. Yo creo que antes de que se muera, pues es cuando se le acaban los alimentos, ¿no? Pero ya tiene derecho a tener una vida digna, y siempre y cuando, obviamente, con las limitaciones que ya se establecían, que no pueda, o sea, porque a lo mejor se dedicó al hogar, pero era de familia muy acaudalada, recibe rentas, tiene ingresos propios, no lo necesita. O dos, que aparte de eso,
que también esté libre no solo de matrimonio, sino de cualquier unión semejante al matrimonio, porque si no ya pierde ese derecho. Y bueno, por eso fueron que quedaron estas dos circunstancias, porque ya que estábamos en el desarrollo de los derechos humanos, yo creo que muchas de las razones por las que muchas mujeres no accedían a divorciarse es porque perdían sus derechos a seguridad social, porque perdían sus derechos de alimentos y porque no veían la manera que después de que se dedicaron 25, 30, hasta 40 más años al hogar, pues que pudieran tener una vida digna después de que se terminara el vínculo. Y en otros de los casos porque decían, pues me voy a quedar sin nada porque todo lo generó a su nombre y yo no me quedé con nada. Ahora el pleito va a ser para que se lo den. En fin. Tiene buenas abogadas. Pero bueno, aquí tenemos muy buenas abogadas. Esa. En el procedimiento, como les dije, hay que anexar la propuesta de convenio y que su falta no implica que no se admita. Cuando se demandan conductas de violencia familiar, por ejemplo, el juez puede emitir a oficio o a petición de parte cualquier medida cautelar, pero tienen que manifestarlas en la demanda o en la contestación. ¿Por qué? Porque a diferencia del Distrito Federal, en donde decían, bueno, vamos a mediar, nosotros somos de la idea de que la violencia no es mediable, obviamente, y que con independencia de que se siga el juicio principal y que luego se haga el incidente, puede solicitar medidas cautelares que tendrá que proveerlas el juez, o si no las solicitan pero lo advierten de las circunstancias, de oficio lo puede hacer en favor de los hijos menores o de cualquiera de los cónyuges. Son 9 días que se dan para desahogar la vista, ya que se admitió la solicitud, y en esa vista puede acompañarse o en cualquier tiempo una propuesta o contrapropuesta de convenio. ¿Por qué? Porque es en la demanda, en la contestación, o estamos considerando que en cualquier tiempo. ¿Para qué? Para que pues, pudiéramos llegar a un convenio. Ahora, yo creo que es muy importante señalar que dentro de la reforma que se hizo, cuando se va a dar la audiencia, pues el juez va a determinar si existen o no existen convenios, si se tienen para ese tema, pero sí les va a leer la cartilla, va a ser parte de la audiencia. Y lo quisimos establecer así porque muchos de los divorciantes ni siquiera saben a qué van, no entienden cuáles son las circunstancias sobre las que se van a obligar, y les vamos a decir, el juez tiene la obligación de, previo al inicio de la audiencia, de decirles a los divorciantes cuáles son los derechos y obligaciones que van a derivar después de la disolución del vínculo, por cuánto tiempo, la obligación de dar alimentos, la obligación de que le tenga que dar compensación en los casos que ya mencionamos, etc. Entonces yo creo que eso es bien importante, que los abogados conozcan, que va a ser una parte fundamental de la audiencia, que conozcan de eso, las partes. No procede en el caso la acumulación de acciones ni la reconvención. ¿Por qué no procede la acumulación de acciones? Porque la única acción que se puede acumular es la del divorcio. ¿Y para qué acumulas acciones si van a llegar a lo mismo? Tampoco procede la reconvención. ¿Por qué? Porque estuvimos pensando, bueno, ¿qué es lo único que puedes reconvenir? Puedes reconvenir alimentos, puedes reconvenir muchas cosas, pero como quiera se le tiene que dar seguimiento al divorcio para no violentar la jurisprudencia. Cualquier otra acción se tiene que hacer en la vía autónoma. Yo pensé que la única reconvención que podría darse es la de la nulidad del matrimonio, que yo hubiera estado en matrimonio nulo, ¿verdad? Porque ¿qué otra cosa va a destruir la acción del divorcio? Ninguna. La acción del divorcio. Los demás elementos sí se tienen que resolver, pero la acción del divorcio no la destruye más que la inexistencia o la nulidad del matrimonio o un divorcio anterior, que implica que ya no existe el matrimonio. Entonces, para no equivocarnos, porque luego empiezan a reconvenir,
son muy raros los casos, mejor no se admite la reconvención de ningún tipo, ni la acumulación de acciones. Estas se tendrán que ejercitar en la vía autónoma, y estas sí, bueno, no se podrán acumular porque tienden a algo diferente. Una es el disolver el vínculo porque ya no quieren estar unidos, y por ejemplo en la unidad de matrimonio es porque el mismo no se cumplió con las solemnidades que marca la ley o los requisitos. También tenemos que, ya desahogada la vista, cuando ya haya transcurrido el término que se está dando, ¿verdad?, de 9 días para ellos, tiene que juntar esta audiencia que les digo a los cónyuges al Ministerio Público cuando hubiera hijos menores o incapaces, y tienen que asistir porque esa es la fórmula para llegar a un acuerdo. Nosotros estamos buscando con esta legislación privilegiar los métodos alternos. Yo sé muy bien que la gente que ya está ante un juzgado no quiere ir a métodos alternos, no quiere atravesarse a ir al otro lado donde está el instituto. ¿Sí? No quiere. Ya tuvimos una junta con jueces y les decíamos la realidad, porque el magistrado presidente decía, no, es que ahora con el caso hay que obligar, no puedes obligarlos a ir, y no quieren ir a veces. Pero sí podemos generar un sistema donde haya mediadores cerca y en la misma audiencia se grabe, o dos, que sea conciliación por el juez, porque la gente cuando ya está delante de una autoridad quiere que sea la autoridad la que le resuelva. Ya no quiero ir con un facilitador de la comunicación, quiero que aquí me aporte y me proponga soluciones y llegar a una conciliación. Pero por eso en esta etapa es muy importante, porque pueden llegar a una conciliación, y yo creo que los abogados pueden considerar, a lo mejor de no, pues ya nos quitaron los negocios de muchos años, pero pueden tener más rápido y con mucha ética asumir esas consecuencias de las disoluciones del vínculo. Aquí en esta audiencia, que no puede exceder de un plazo de 15 días desde que se proponga la solicitud del divorcio, el que no asista en unos 30 días se tiene por dado de baja, tienen que ir, o sea, si no se da de baja. Lo mismo si no promueven la notificación del otro cónyuge en 30 días, se va a dar de baja. No vamos a estar guardando asuntos de divorcio porque pues no queremos propiciarlo, ¿verdad? Entonces, que sea iniciativa de partes. En la audiencia, el juez, como les dije, le va a decir a los cónyuges cuáles son las consecuencias en este caso, y las partes, en todo caso, en esa audiencia, pues si quieren, pueden ir a un método alterno o pueden llegar a un acuerdo ahí. Si no se llega a ningún acuerdo en cuanto a las consecuencias de la disolución del vínculo, el juez está obligado a resolver. Si oponen excepciones procesales, bueno, pues el juez las resolverá, y si no llegan a ningún acuerdo, ya sea que no aportaron a un convenio o no aportaron ningún convenio y no llegaron a uno ahí, el juez tiene que resolver. Cuando haya un allanamiento, que eso también puede ser muy común, si la parte, o sea, la contraparte se allana, como ya pasaba mucho en la causal 19, si ustedes recuerdan, muchos se allanaban ahí a las prestaciones, se va a citar a una audiencia, siempre va a estar el Ministerio Público cuando haya hijos menores capaces, para buscar una conciliación, o si no, para exhortarlos a que se dé esta conciliación, y si no, para que ratifiquen el allanamiento. Si se ratifica y después de la exhortación no se logra una conciliación, el juez puede dictar inmediatamente el divorcio y aprobar el convenio. Aquí estamos pensando que el convenio ya están de acuerdo, porque si se allana es que se allanó al convenio, y a todo el derivado del mismo, porque alguien me decía, pues se allanó al divorcio pero no al convenio. Pues tendrá que aclararlo, porque si no lo aclara, se da por entendido que se está allanando también al convenio que está presentado. Si se allana solamente a la solicitud de divorcio, tendrá que decir, sin que se avise que me reservo para todas las demás cuestiones de la disolución del vínculo, ¿verdad?
Si se reserva, pues entonces él puede volver a hacer la exhortación y de decirle si ese convenio, y si no llega a un acuerdo, el juez está obligado a resolver. Que yo me imagino que si se allanan, o como antes se allanaban, era porque no querían el divorcio voluntario. Por eso les insisto, si están de acuerdo en el divorcio voluntario, es una sola audiencia, no tienen que batallar tanto. Aunque a veces batallamos porque el que apela es el Ministerio Público. Nos ha tocado que apele el Ministerio Público. Dijo, bueno, pues si ya están de acuerdo. Ahora, en el divorcio incausado, no necesariamente quiere decir que cuando hagan un convenio tienen que estar de acuerdo en que la convivencia será tales días y horas. Yo lo que les decía el otro día a los jueces, que se debe privilegiar la autonomía de la voluntad de las partes. Pueden promover un divorcio incausado y decir que no quieren convenir, que no tienen ningún problema sobre alimentos, sobre convivencia y sobre custodia, porque están cumpliendo lo de acuerdo. Como muchos casos es, ¿por qué tengo que decir días y horas? Si es libremente, en las familias normales es libre, ¿verdad? ¿A qué horas convive el papá con los hijos o la mamá con los hijos, o los llevan con la abuelita, o cuánto es exactamente lo que dan de gasto, o cuántos? Si no hay una discrepancia, ¿para qué buscarla? Si hay una comunicación aún entre excónyuges, ¿para qué propiciar que a fuerzas me den un régimen de convivencia? Si hay alguna situación, lo que tienes es que declarar el derecho. Tendrá de derecho a la convivencia en forma libre y de común acuerdo. Si hay conflicto, entonces sí hay que decretar convivencia. Yo por eso a veces les digo, sugiéranle a las partes, oye, si no tienes problema, pues que dicen, no, es que no quiero ver lo de los alimentos, porque luego me lo van a bajar en el juzgado. A veces el Ministerio Público dice, oiga señor, ¿por qué le dan tanto? ¿Es mucho? Sí, ha pasado, es mucho. Oye, pues si él me quiere dar para que me vaya a vacaciones, para que me compre ropa, para que... ¿Por qué nosotros tenemos que intervenir? Entonces creo que en ese convenio pueden simplificarlo inclusive. Si existe como un acuerdo en varias cosas, la autoridad no tiene por qué ir a entrometerse. Alguna vez en un asunto un señor ahí decía, ¿y por qué tengo que decirle por qué cuánto gasto? Le digo, ¿y por qué? Dígame usted cuánto gasta usted. El problema es el de usted, no yo. O sea, yo no estoy peleándome por él, es el de usted. Yo por eso ¿a poco quiero saber lo que gasta todo el mundo? Pues no. ¿A poco yo quiero saber por qué no ven a su abuelita el domingo de cada alterna? No, cuando hay un conflicto es cuando entra la autoridad. Si no hay conflicto, la autoridad debe de mantenerse al margen, salvo que vea que se está vulnerando el derecho de menores o de incapaces. Y creo que esa parte pues tendremos que irla modificando en nuestros criterios, ¿verdad? Bueno, la sentencia, como ya les decía, si no existe común acuerdo, pues dictará las medidas el juez. En la sentencia tiene que tener la declaratoria sobre todas las consecuencias jurídicas que ya les he mencionado, en las que las partes no llegaron a un acuerdo. Puede ser que sí llegaron a un acuerdo en alguno, como la custodia, la convivencia, la patria potestad, inclusive los alimentos, pero no en la compensación. Bueno, pues se tendrá puede haber un convenio sobre esa parte y solo reducir a los incidentes esos otros dos aspectos, ¿verdad? No quiere decir que si no llegan a un convenio de todo, no pueden hacer un convenio y eso facilita el trámite. Además, esta sentencia, acuérdense que si estamos manejando la vía oral y muchos utilizan el tribunal virtual, pues las notificaciones les surten efectos por el virtual. Pero como deben de estar en una audiencia presentes, pues una vez notificada es carácter de ejecutoriada. Y por lo tanto, no hay apelación. En esta hemos establecido que le apelan al divorcio incausado. Nada,
no debe de ser apelable, no es apelable ya el divorcio, porque salvo cuando se niegue el divorcio, y será en ambos efectos, pero cuando se decrete el divorcio, no es apelable, ya pueden irse a los recursos federales, ¿verdad? El amparo, y ahí dicen, no es amparo directo, pues es una sentencia definitiva, ahí ustedes abogados determinen cuál es procede y cuál no. Lo que sí son apelables son los incidentes, esos sí van a ser siempre apelables, pero la sentencia, les repito, no. Cuando, como les decía, si hay conductas de violencia familiar, pues las partes pueden solicitarlo o pueden tomar las medidas. Y cuando estos incidentes, como les decía, bueno, dicen, bueno, ¿cómo van a ser apelables? Depende, va a depender de qué grado se va a apelar, si en el devolutivo o en el sustantivo, depende si se otorga o se niega el incidente que corresponde. Entonces, ese sí se va a regir con las reglas generales de la apelación de los incidentes, ¿sí? Y como les decía, si a los 30 días no le mueven, se declara sin efectos la solicitud y, bueno, en cualquier tiempo la pueden volver a publicar. ¿Cuáles son dentro de las consecuencias que me llaman ahorita que comentábamos? Uno, ¿en qué tiempo puede demandarse el divorcio? Nosotros habíamos considerado que fuera un año y lo discutimos porque pues mínimo tienes que darle una oportunidad a un matrimonio para que resuelva sus conflictos, inclusive para que se dé un tiempo a lo mejor de separación, para que puedan ir a terapia, y que si en otras legislaciones cuando lo analizamos todas, pues en todas tenía un año. Había otras causas antes también de un año, por la cuestión de que estuviera encinta la mujer. Bueno, pues espérate un año desde iniciar el matrimonio, pues eso no cambia la cosa, ¿verdad? Si está encinta puede ser el mes primero o el último mes que cohabitaron. Pero nosotros dejamos un año y luego ya la Corte emitió otro criterio en el que en cualquier tiempo. Entonces esta legislación sí trae un año, porque todavía cuando se propuso pues no estaba el criterio de la Corte, pero pues para quien la solicite por vía amparo, o sea en cualquier tiempo, nosotros íbamos a seguir con el criterio hasta que nos lleguen los 5 en contrario, pues de que mejor sea un año. ¿Por qué? Porque un año apenas si le das tiempo a las personas que resuelvan sus conflictos. Sobre todo, no estoy hablando de matrimonios de mucho tiempo, que los que ya van a divorciarse es porque ya definitivamente ya están en la tesitura de que no hay para atrás, pero los jóvenes que ahora se están casando, pues les decía yo ahorita, pues vamos a poner ahí, ahora están abriendo nuevos casinos, ¿verdad? En los casinos, así como en la de, pues un oficial del registro de Elvis Presley o algo así. Y al día siguiente van y se divorcian, porque pues ¿qué seriedad se le está dando a la institución si en cualquier tiempo lo puedes demandar? Yo pudiera analizar el que no hubiera causas, porque bueno, pues cuando por ejemplo iban a demandar por injurias, le digo, lo que usted me dice aquí con circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya se lo ha hecho en 1000 veces antes, se han dicho cosas, nada más que no hay testigos. O sea, ya cuando un matrimonio está fracturado y que llegaban judicialmente, pues es que era ya de mucho tiempo y de muchas circunstancias. Pero ahorita pues con esa facilidad de un año y de que no hay causas, pues bueno, pues ya no lo tomen más que como a criterio personal, ¿verdad? Les decía que los incidentes que ya conocemos para custodia, convivencia, alimentos, el juez va a fijar los derechos. Si no llegan a un acuerdo las partes dentro de las audiencias o por un convenio, el juez va a determinar e inclusive podrá abrir de oficio los incidentes si ve que no se ven salvaguardados los derechos de menores o incapaces.
Sí, en los de menores incapaces, en los otros van a ser a instancia de parte. Y un punto que es importante, si se están ventilando otros procedimientos, por ejemplo, si ya hay un procedimiento de custodia y convivencia y otro de alimentos, el juez podrá estarse a esos juicios, pero hay con independencia de uno, el de los alimentos de la mujer. Hemos tomado el criterio en la sala y nos decían, ¿y por qué así? Cuando se está ventilando un juicio de alimentos de cónyuge y de hijos y se resuelve un divorcio causado, pues si llegan a un acuerdo, pues qué mejor, ¿verdad? Pero si no llegan a un acuerdo, estamos decretando que se esté en relación con los hijos a los alimentos que es lo que se resuelve en ese juicio, pero de la cónyuge mujer o del cónyuge varón, no. Y decían, ¿por qué no? Pues es más fácil, ¿no? Si ya que lo resuelvan allá, pues no. Hay una razón. Cuando se demandan alimentos siendo cónyuge, ¿cuál es tu título? El matrimonio, el contrato de matrimonio. Y tienes una presunción a tu favor de necesitarlos. Y la carga probatoria la tiene el demandado, no el actor. Tú demuéstrame que yo no necesito alimentos, tú demuéstrame cuánto, yo nomás digo que necesito y hasta digo cuánto, tú demuéstrame que no es eso, ni la insuficiencia, ni la cantidad, ni la necesidad. Y el título es el matrimonio. Cuando estuvimos analizando acá con los compañeros de la sala, pues lo más fácil es dejarlo así, pero ¿qué tal si son alimentos que se decretaron hace 15 años, o 20 años, o 10 años, o X, y ya las circunstancias cambiaron? Número uno, no sabemos si la mujer trabaja o no trabaja, si tiene bienes propios o no tiene bienes propios. Y número dos, el título era el del matrimonio con esas circunstancias. Entonces, lo que consideramos que era lo más correcto es que lo solicite nuevamente bajo el derecho que le va a dar, no el título del divorcio, sino el juez cuando dicte la sentencia. Primero tiene que acreditar que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos en el incidente para solicitar alimentos, y tiene que tener el derecho de contradicción el cónyuge, y tiene la carga probatoria quien lo solicita, no a la inversa. No obstante, para no agraviar tanto el punto, sí consideramos que pudiera decretar, porque dice, oye, ya me divorcié, ¿y ahora qué hago? Bueno, el juez iba a poder decretar provisionalmente bajo la presunción humana de que todos necesitamos comer, ¿verdad? Todos necesitamos alimentos. Pero esa presunción de necesitarlo sí le puede dar una pensión provisional. Sin embargo, si esta se desvirtúa, tiene que regresar todos los alimentos que se le fueron dados, a diferencia de cómo es con calidad de cónyuge. Porque podría prestarse a mucho abuso. No, pues yo los pido y me la llevo por años, como a veces sucede, ¿verdad?, cuando ya les cancelan la pensión. Y resulta que pues no lo necesitó, pero ya se van amparos, y esto y lo otro. Bueno, y no tengo obligación de regresar los provisionales. Pues en este caso, conforme al 281, que ya tienen la licenciada ya tiene su nueva legislación y todo, ya se establece que si la contraparte desvirtúa y si hubieran pagado en todo o en parte dicha pensión, el juez ordenará en la sentencia incidental que se le reintegre lo que hubiera otorgado más el interés legal correspondiente y dará conocimiento al Ministerio Público para los efectos que hubieran. ¿Cuáles son esos de haber declarado en falsedad que requería alimentos? O sea, eso es un candado para que, si bien sí necesita alimentos, que se los dé, pero que los abogados digan, espérate, o sea, porque si te demuestras que trabajaste o que tienes bienes o que recibes pensiones o lo que sea, lo vas a tener que regresar y le van a dar al Ministerio Público, te van a embargar lo que sea y mejor
mejor no. Bueno, el incidente que muchas veces, bueno, va a ser un incidente, es el de la liquidación de la sociedad conyugal. Ese es un incidente que se va a seguir igual como se hacían todos los incidentes de liquidación de sociedad conyugal. La división de los bienes es cuando no estaban bajo el régimen de sociedad conyugal, entonces sí se van a hacer los incidentes propiamente, pero el de la liquidación de la sociedad conyugal es en ejecución de sentencia, es un incidente de ejecución de sentencia muy diferente al que es el de la compensación por alimentos o la compensación cuando la división de bienes por separación de bienes. Ahí, a lo mejor después de ese incidente, pues si no lo pueden, van a tener que solicitar la ejecución. Y en la sociedad conyugal, pues evidentemente no hay discusión sobre que son dueños del 50 y del 50, solamente hay que ver cómo se la reparten, ¿verdad? Antes de que el juez emita la sentencia incidental que resuelva las consecuencias jurídicas, ya sea de oficio o petición de parte, se allegará de elementos de prueba durante el procedimiento para resolver el debate. O sea, va a ser, los incidentes van a ser contradictorios. En el juicio principal no hay cónyuge culpable, por lo tanto no va a haber costas. Y eso, para que pues lo consideren, no va a haber condenación en costas, aunque sea el promovente uno y aunque la otra parte no quiera. Pero en los incidentes sí. En los incidentes sí, porque salvo que sean los derechos de los menores, pues todos los demás sí van a ser como un juicio pues contencioso, ¿verdad? Un incidente contencioso en donde pues tendrán que resolver ahí los objetos. Ahí acuérdense que hay que escuchar a los menores, nos guste o no. A veces me han llegado cumplimientos de amparo donde quieren que oigamos a niños hasta menores de 4 años. ¿Qué dices, oye? ¿Y el niño qué opinas de la definición de sus? Pues no, tiene uno que utilizar herramientas para, obviamente, no decirle vienes a una audiencia de carácter judicial. A mí me ha tocado muchas veces de desconocimiento o de uno de reconocimiento de paternidad, donde el niño ni siquiera sabe que el otro que está ahí es genéticamente, biológicamente su papá, y pues no estás tú como, te voy a decir a ti niño, ¿sabes qué? ¿Por qué dice aquí? Porque mira, el señor Fulano dice que es tu papá y el otro no es. Tienes que tener una verdadera actuación con los niños para que pues no se sientan agraviados en sus derechos. A veces un psicólogo no puede en una sola audiencia determinar, y dice, ¿qué grado de madurez tiene? Y yo les digo, pues madurez ¿como para qué? Para declarar en un juicio ninguno tiene. No creo que ningún niño menor de 12 años tenga madurez para andar declarando en juicios, porque en la mayoría de los casos es la percepción que tienen de su entorno de familia la única que conocen. Sus propios juicios de valor no los pueden hacer tan fácil. Hasta después de los 12 años los niños, y si no veanlo, ya están en la secundaria y ellos creen que saben todo. Pero no tienen, pero sin embargo nosotros tenemos que escucharlos. Por eso es muy importante que cuando tengan asuntos a las partes se les diga, no hay manera de evadir que se escuche a los menores, cuando menos en una forma que no les sea lesiva. Que también en el caso que se requiera se va a tener que mandar a hacer valoraciones, cuando menos para ver su aptitud, y en algunos otros casos pues a todo el entorno de la familia. Por eso, para que el Estado no se ande metiendo tanto, yo decía, ya queremos arreglarle, pues ¿cómo? Pues como le decían antes, hombre, arreglense en su casa ya. O sea, estamos así de asuntos. Radicamos más del doble que todas las demás salas, las salas familiares, tanto penales como civiles. Entonces, pues yo creo que dentro de la ética de los abogados está propiciar que las familias, si bien no pudieron continuar con un matrimonio, cuando menos les digo, si no fueron los mejores esposos, que sean los mejores ex esposos. Y si tuvieron una obligación entre sí,
pues que no se interrumpa cuando no es necesario, y la de los hijos pues nunca se va a acabar. Y además les digo, y si llegan y el día que se casan les toman película, pues también cuando se divorcian aquí les vamos a dar un disquito para que cierren su círculo, ¿verdad?, de la película del divorcio. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Muy brevemente les doy los pormenores. Evidentemente pues ahí tendrán a su disposición la ley para que la analicen, y como les digo, todo es perfectible. Si hubiera algo que perfeccionar, pues sería muy bueno que como colegio trabajen en eso y en cualquier otra reforma que sea importante para el desarrollo de nuestra sociedad y para tener certeza jurídica. Muchas gracias. Si desea formular algún cuestionamiento o un comentario, por favor. Primero, gracias por su intervención en esta tarde. Su presencia siempre es grata para el colegio. Un comentario y una pregunta. El comentario es que en los divorcios incautados se presenta reconvención porque en primero no hay cónyuge culpable y en el segundo sí, en el causado. Las consecuencias del cónyuge culpable son diferentes. Es una razón por las cuales se están presentando las reconvenciones. No va a haber eso con las reformas. Y la otra es una pregunta en relación al dictamen de las reformas. En materia de compensación, el artículo 288 pide que el que recibe esa compensación sea dedicado preponderantemente a la labor del hogar o al cuidado de los hijos. Y en la materia de alimentos, por el tiempo del nuevo matrimonio, nada más pide los dos requisitos. ¿Me explico? El 288 dice que sea dedicado preponderantemente a la labor del hogar o al cuidado de los hijos. Y el 279, que está un poquito adelante, dice que sea dedicado a la labor del hogar y al cuidado de los hijos. ¿Cuál será la razón de que pide los dos requisitos? Y más aún si hay un criterio por ahí que dice que la labor del hogar incluye el cuidado de los hijos. Pues ahí yo creo que es un error ahí de cuando lo pasaron, porque creo que sí quedó igual y así lo vemos nosotros la propuesta. La realidad es, deben ser y o al cuidado de los hijos, porque hay quien no tiene hijos o que ya los hijos ya crecieron. Entonces, más bien la preponderancia es que se haya dedicado al hogar, y si hay hijos, pues a su cuidado. Hay quien me dice, no, yo voy a demostrar que nunca cuidó a los hijos. Si los cuidaban las muchachas o que, o sea, puede ser alguna forma de probar algo, ¿verdad? Pero la preponderancia es al hogar, o sea que no ejerció ninguna profesión, arte o oficio. Y si hubo hijos, porque decir, tienen que haberse dedicado los hijos siempre, pues sería inconstitucional, porque la Constitución te dice que las parejas tendrán derecho al número y espaciamiento de los hijos, y el número pues puede ser 0, ¿verdad? Y en cuanto a la primera pregunta sobre la reconvención, no hay reconvención porque lo único, como les dije, que se destruye es el vínculo. Antes de que entrara en vigor la reforma y cuando ya había salido la jurisprudencia, hay quienes reconvienen por la causal, y ahí hay dos, por alguna causal, y ahí hay dos caminos que se ven. Uno, cuando ya eran asuntos que se habían tramitado y que ya se habían estado tramitando antes de la jurisprudencia, y que luego con la jurisprudencia ya se resolvieron como encausados, pero que por ejemplo ya se habían desahogado pruebas y todo. Hay criterios, sobre todo cuando todavía no estaba la jurisprudencia en vigor, que se resuelvan conforme a la legislación antes de que cobrara vigor la jurisprudencia. Los otros que ya se iniciaron y que inclusive se solicitaron como encausados, si hay reconvención, pues ya no opera la reconvención, porque tiende a destruir el vínculo y lesiona el que de inmediato se resuelve el libre desarrollo de la personalidad
Entonces, los colegiados han tenido sus criterios ahí medio confusos algunos, pero sí han coincidido en que si ya se inició el trámite como encausado, ya no hay reconvención. Si el trámite se inició con anterioridad a la jurisprudencia y como no encausado, que sí deba darse lugar a la reconvención. Yo quería hacerle una pregunta también. Ante la panorámica nueva de esta legislación del divorcio incausado, ¿cómo queda la separación del domicilio conjugal? ¿Qué han analizado los expertos? La separación de cónyuges, como medida cautelar. Como medida provisional. Sí, pues se da como medida provisional. El que lo solicita, o sea, no es un novice, la pueden solicitar antes de ejercitar la acción o durante o cuando la previene. Por eso les digo que el juez está en la actitud de tomar las medidas cautelares. Si alguien previo a promover el divorcio la solicita, ¿cuál es el beneficio? Recuerden que cuando uno solicita la separación de cónyuges, el efecto fundamental es que las cuestiones, los términos legales de la sociedad conyugal ya no corren. Por ejemplo, me decían, se suspende la sociedad conyugal, me decían a mí, oye, es que ya estamos separados, de hecho desde hace mucho, sí, pero en derecho no. Y para los efectos de la ley todavía subsiste entre ustedes la obligación de cohabitar, de darse alimentos, la sociedad conyugal, o sea, todas las obligaciones que derivan del matrimonio. Entonces, al promover la separación de cónyuges, se suspende. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntar, por ejemplo, en los casos en los matrimonios de 30 años, 40 años de casados, a lo mejor los hijos ya se casaron, se da la situación de solicitar la pensión o compensación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la señora predominantemente se dedicó toda la vida a cuidar a sus hijos y posteriormente estar en la casa, etcétera, atender el hogar, y se da la cuestión de que el marido quiere comenzar el divorcio? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si la señora, al estar tramitando, le ofrecen un trabajo, una actividad, al verse sola, ver el divorcio, o bien, cuando eres a lo mejor bastante edad y tienes a los hijos, pues tienes la situación de que tienes que atenderlos? Entonces, al momento que vas a entrar a la actividad, automáticamente ya no tendrías derecho a la pensión. Si entra en una actividad laboral es porque tiene capacidad de trabajar. Ahí el tema sería, no sé, porque, por ejemplo, yo creo que una mujer en cualquier circunstancia puede tener una capacidad de trabajar. Pero va a tener el ingreso suficiente para el modo que estaba acostumbrada a vivir. Ese es el punto. Entonces, lo que puede reclamar es una insuficiencia. Porque a lo mejor, pues digo, si usted o si yo voy ahorita y no tengo trabajo, y a lo mejor me contratan ahí en un Oxxo, ¿verdad? Sí. ¿Tienes? O a lo mejor no, a lo mejor ni la preparatoria terminada, pero a lo mejor que soy la contrata porque dice, oye, mientras que promuevo no tengo, pero yo he vivido en tal entorno durante tantos años, me dediqué a esto, lo acredita por supuesto, y la insuficiencia de ingresos. Sería más bien la insuficiencia. Sí, pero tienen que promover el incidente. Y la cuestión, por último, la cuestión de que sea predominantemente se hubiese dedicado al hogar. Estamos hablando de todo el matrimonio, porque sería muy difícil probar. Por eso dijimos no que absolutamente, sino porque a lo mejor hoy hace 10 años para que sus hijos tuvieran beca en la escuela, trabajó en el kinder, ¿verdad? Pues sí, pero ya ahorita después de los siguientes 20 ya no tiene cantidad profesional. Pero eso lo va a valorar cada juez. ¿Alguna otra cuestión? Agradecemos a la licenciada Graciela Guadalupe Bucana la exposición tan acertada que ha realizado y procederemos a la entrega del reconocimiento
por parte de nuestro presidente. Muchas gracias. Reconocer la magistrada que ahonda mucho en el tema, tiene un gran conocimiento sobre la zona. El Colegio de Abogados de Monterrey agradece y otorga el presente reconocimiento a la magistrada Graciela Guadalupe Ortega por haber asistido como conferenciante huésped a la sesión ordinaria correspondiente a febrero de 2017, exponiendo el tema, la nueva legislación sobre divorcio causado en Nueva York. Consejo Directivo, 21º, Presidente, Secretario. Pasamos al siguiente de asuntos generales. Si hay algún comentario, alguna información adicional que pudiera querer compartir en este momento. Enseguida vamos a dar cierre a los trabajos de esta sesión y procederemos a la rifa de libros. ¿Perdón? Ya lo mencioné. Perdón. Gracias. En primer lugar, en asuntos generales, felicidades al compañero, al maestro Dante, por su cumpleaños. Compañero en segundo lugar, se le solicita a los asociados por ahí, en sus correos electrónicos esta semana les va a llegar ya la convocatoria en forma para que nos aboquemos a la investigación. Necesitamos colaboraciones para la elaboración de nuestro periódico, de nuestra revista. Entonces esta semana se les va a emplazar por correo para que nos aboquemos a eso. Se agradece la asistencia de los invitados. Este es un colegio de abogados independiente, unido. Ojalá que les haya gustado cómo fuimos desarrollando nuestro trabajo. Tenemos trabajos, como lo están viendo, académicos. Por correo electrónico les podemos dar también, o personas si gustan, mayor información sobre los requisitos para ingresar y las atribuciones que tienen los asociados. Por último, le quiero y le voy a dar la palabra al abogado Refugio Fernández, porque quedamos pendientes desde la sesión de toma de protesta entregar unos reconocimientos a los expresidentes que nos apoyaron, porque yo fui su vicepresidente en su gestión. Carmen. Muy buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Me siento sumamente satisfecho. Mi gestión no logré reunir todo esto, pero me da gusto y más me daría gusto que siguieran viniendo. En la sesión pasada, en la sesión solemne, no fue posible o los tiempos no nos permitieron dar un reconocimiento a los expresidentes por el Consejo Directivo Saliente que yo presidí, y le pedí al licenciado que me permitiera hacer la entrega a los que se encuentran presentes. Voy a dar lectura y voy a mencionar el año, y en los siguientes voy a mencionar el año. El Colegio de Abogados de Monterrey se otorga al abogado Abelardo Pérez Rodríguez, segundo presidente, en 1979-1980, testimonio de gratitud por su valiosa asistencia y invaluable participación en las actividades del Consejo Directivo 2015-2016. Hay fecha del mes de enero, Liz, si quiere pasar, si gusta pasar todo.
Señor presidente, licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, 1981-1982. Y aprovecho para recordarles que este año cumplimos 40 años como colegio profesional. Cuarto presidente, Roberto A. Flores de la Rosa. Noveno presidente, Juan Alfonso Gaitán Soto. Catorceavo presidente, Ángel Rubén Pedraza Dávalos. Quinceavo presidente, Juan Manuel Hernández Magallanes. Gracias, señor presidente. Vigésimo séptimo presidente, María Guadalupe Palomares Alonso. Sabía que me faltaba uno. Está presente. El vigésimo sexto, licenciado Isaac Rodríguez. Una sonrisa. Por último, quiero solicitarles a los presidentes y a los socios que sigan fortaleciendo al colegio. Es muy importante su presencia. En mi gestión yo me sentí muy protegido por todos los presidentes. Y a todos los que son los nuevos asistentes se les invita para que se incorporen y sigan perteneciendo. Muchas gracias. ¿Quieres ser la verdad? Claro que sí. Adelante. Buenas tardes a todos los compañeros que hoy les acompañan en el Colegio de Abogados de Monterrey, Asociación Civil. Primero quiero felicitar a la magistrada por su excelente conferencia. Creo que nos ilustró y nos quitó algunos puntos que ignorábamos en cuanto al nuevo sistema para el divorcio. Segundo, quiero felicitar al presidente que en su primera asamblea ha llenado este salón. Ojalá que sigan acompañándonos en las siguientes asambleas que llevarán el festejo de nuestros 40 años. Por último, que escuché que recomienda que las parejas vayan a terapia.
Yo quisiera sugerir que los manden a Cancún mejor. Gracias. Vamos a proceder. Procederemos con la rifa. Por favor, para que pase por el... Siendo las 15:30 horas del 24 de febrero de 2017, se clausuran los trabajos de esta sesión ordinaria.